Bien, queridos hermanos, seguimos. Magisterio de la Iglesia y Derechos Humanos. Importante entonces este tema. Estamos hablando en definitiva también de lo que lo es la moral social de la Iglesia. ¿Qué debemos decir? Miren, situándonos nosotros en el contexto de la Declaración de los Derechos Humanos, como Iglesia tenemos que admitir que en un primer momento la Iglesia oficial mostró su oposición. Dicen, ¿cómo es posible? Pero yo creo que se entiende. Hay que reconocer también que tal oposición no se dirigía a la afirmación de los derechos humanos en sí, a lo que hemos hablado, derecho a la salud, derecho a la educación, no era por ahí. La oposición no venía a esas cosas que estaban bien claritas, sino que la Iglesia en ese tiempo criticaba la ausencia de una fundamentación religiosa en la elaboración de los contenidos de dicha declaración. No podemos olvidar que se estaba dando ese cambio fuerte en la Iglesia, con la Revolución Francesa, todo eso, de que la Iglesia era el centro de todo y era la que de ahí tenía que partir todo. Entonces se va dando ese cambio y la Iglesia pues tendía, si todavía su posición era que todo tenía que hacerse desde ella. Entonces hubo esa crítica en principio. En el fondo estaba la oposición a admitir la realidad de la secularización y la consiguiente autonomía de las sociedades y de las cosas terrenas. Es decir, que ya pensemos en esa Edad Media como la Iglesia era el centro de todo. Entonces, la oposición a admitir en particular los derechos de libertad de conciencia y libertad religiosa, en el supuesto de que estos derechos se consideraban contrarios al derecho de la Iglesia a mantenerse como la única religión pública. Además, aceptar estos derechos implicaba aceptar que el error tiene derechos. Y entonces todo eso se dio en principio, hubo ciertas críticas y oposiciones. Posteriormente la Iglesia reconoció la realidad del pluralismo existente y comprendió que el diálogo con el mundo era la exigencia del espíritu a la Iglesia, no la intransigencia y el dogmatismo. Por eso Juan 23 ofrece un decidido apoyo a la Organización de las Naciones Unidas y el respaldo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante entonces esto que le voy a leer, que dijo en aquel momento el Papa Juan 23, el Papa que llevó adelante el Concilio Vaticano II. Dice, no se nos oculta que ciertos capítulos de esta declaración han suscitado algunas objeciones fundadas. Juzgamos, sin embargo, que esta declaración debe considerarse un primer paso introductorio para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. En dicha declaración se reconoce solemnemente a todos los hombres, sin excepción, la dignidad de la persona humana y se afirman todos los derechos que todo hombre tiene a buscar libremente la verdad, respetar las normas morales, cumplir los deberes de justicia, observar una vida decorosa y otros derechos íntimamente vinculados a esto. Eso lo encontramos en la encíclica Pacem Terris, en el número 144. Eso es importante, ya ven cómo se expresa el Papa valorando la Declaración de los Derechos Humanos. Y el Vaticano II, pues afirmó lo siguiente: la Iglesia, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Eso lo encontramos en la Constitución Gaudium et Spes número 41, un documento que nos pone en diálogo con el mundo del Vaticano II. Es decir, es importante aquí ver entonces cómo la Iglesia valora los derechos humanos
En principio, pues, estaban esas objeciones que se entienden también por el contexto en el que se estaba viviendo, pero vamos siempre caminando y la Iglesia no camina de espalda también a los nuevos tiempos. Bien, el mismo Juan Pablo II afirma que los derechos humanos no tienen fronteras nacionales, ya que quien viola los derechos humanos ofende a la conciencia humana en cuanto tal y ofende a la humanidad misma. El deber de tutelar tales derechos trasciende pues los confines geográficos y políticos dentro de los que son conculcados. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación. Es decir, es algo que tiene que regularlo también algún organismo que unifique las naciones. Los derechos humanos son anteriores a la asistencia del Estado, ya que los derechos son expresión de la dignidad de la persona por su condición humana. Por tanto, el Estado no concede a los ciudadanos estos derechos, sino que se los reconoce y los defiende. Por eso, los Estados tienen el deber de tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo los de los más débiles. Eso también en otro documento de la Iglesia, Mater Magistra número 20. Bien, así vemos entonces cómo la Iglesia apoya, valora los derechos humanos y es una defensora también de los mismos. Vamos a hacer otra pausa para seguir conociendo la valoración de la Iglesia de los derechos humanos. Seguimos, queridos hermanos, vamos a hablar ahora de derechos humanos y pobreza. En estos temas también lo tocamos porque vemos que hay incumplimiento de los derechos humanos en nuestros contextos sociales, especialmente donde nosotros estamos. Entonces, esto nos ilumina y nos motiva también a no vivir de espalda a los derechos que a nosotros nos corresponden, es decir, para que los reclamemos. Y también conocer los deberes, es decir, que muchas veces vivimos como si estuviéramos mendigando cosas que no son propias. Entonces, una buena formación del laico, de las personas, nos debe llevar a eso, a uno conocer lo que es y cuáles son las cosas que uno debe cumplir, pero también
que conozcamos nosotros lo que los estados, los gobiernos, las instituciones deben cumplir con uno. Y vamos a analizar un poquito esto, el derechos humanos y pobreza, porque ha habido voces muy importantes respecto a esto. Y vamos a comenzar esto con una reflexión que nos presenta el documento Santo Domingo, la Conferencia del Episcopado Latinoamericana reunida en Santo Domingo, ya lo sabemos, en el año 1992. Entonces vamos a ver qué dijeron los obispos latinoamericanos respecto a esto. Dice el número 67, dice: los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades. La intolerancia política y el indiferentismo frente a la situación de empobrecimiento generalizado muestran un desprecio a la vida humana concreta que no podemos callar. Miren, eso lo dijeron los obispos en la conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Santo Domingo. Esto parecería que fue hoy que lo dijeron. Ven, los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo y la represión y los asesinatos, se violan también por las condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que se van imponiendo en la sociedad. Entonces, ahí hay violación de los derechos humanos. Uno de los es muy fuerte esto. Marciano Vidal, un gran moralista, redentorista, dice también lo siguiente en uno de sus libros: es necesario tomar conciencia de la asimetría en que viven los individuos y los grupos humanos a fin de corregir las discriminaciones negativas de la realidad mediante referencias axiológicas que funcionen como discriminaciones positivas a favor de los menos favorecidos. La sensibilidad cristiana tiende continuamente a favorecer las causas de los derechos de los más excluidos, como son hoy día los prófugos, los desplazados, los emigrantes, los carentes de trabajo, etc. También funciona como denuncia permanente ante situaciones en las que se conculcan los derechos de los otros mediante actitudes racistas, xenófobas, etnocéntricas. Bien, estamos hablando de un experto, un moralista famoso. Entonces, una interesante reflexión también aquí que nos plantea de cara a los derechos humanos y la pobreza. Es decir, es imperativo moral también el nosotros mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, ver cómo se cometen tantas injusticias, prófugos, desplazados, emigrantes, personas sin trabajo. Entonces, todo eso son también violaciones a los derechos humanos y, como vemos, quienes más los padecen son los pobres. Entonces, ahí hay un tema amplio que simplemente lo hemos evocado: derechos humanos y pobreza. Entonces, el análisis de ese tema nos va a crear una gran conciencia de lo que está pasando y cuáles son las causas y los porqués. Y cómo nosotros como cristianos tampoco podemos quedarnos ajenos a eso y pensar que las cosas tienen que ser así cuando pueden mejorar en todos los sentidos. Y por eso como cristianos es que hemos asumido también un interés también nuestro de que se enseñe más la doctrina social de la Iglesia a los cristianos, porque es importante esta parte. Si bien tenemos que ponderar el crecimiento
espiritual de la gente, la oración, la adoración, todas estas cosas que son básicas, pero el hombre vive en la sociedad, vive en un mundo donde hay muchas injusticias. Entonces, tiene que también entrar en ese diálogo y conocer humanamente qué le corresponde, porque no podemos vivir ajeno a esa realidad y enajenarnos huyendo a la realidad. Entonces, el reino de Dios Jesús está en medio de nosotros, y con Él, que es la luz, tenemos que abrirnos camino y nosotros ser sal, el ser luz en la tierra, y eso nos corresponde a los cristianos. Entonces, conocer también lo que por derecho nos corresponde, derecho positivo humano, de lo social, todo esto es importante, es muy importante, y es responsabilidad también, pues, conocerlo y reclamar y cumplirlo también a esos niveles. Entonces, ya ven que decíamos que estos derechos son síntesis también, porque ayudan a situar a uno bien como cristiano y como buen ciudadano. Y todo buen cristiano debe ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano. El buen cristiano tiene que cumplir con los derechos, tiene que cumplir, hacer cumplir los derechos que le corresponden, y tiene el deber también de responder a esos derechos. Si no puede una persona que viola los derechos humanos, si yo soy un buen cristiano, pues entonces lo más elemental, lo más básico, en eso está fallando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos buenos ciudadanos. Dios no quiere que nosotros seamos gente indisciplinada, gente que pensemos que vivamos no para este mundo, sino para nos vayamos de acá, no, porque a mí me interesa, este mundo a mí no me interesa, pero vives en él. Entonces no puede estar haciéndole la vida imposible a los otros, porque tú tengas un ideal, y lo tenemos, el ideal de plenitud y de perfección, pero vamos caminando acá. Es un camino que llega hasta el cielo, pero que lo iniciamos aquí en la tierra, y que Jesús, el Hijo de Dios, vino y se encarnó para llevarnos hacia esa plenitud, luchando, trabajando, comprometiéndonos con la vida en todo su realismo. Entonces, así vamos nosotros haciendo camino. Bien, una última pausa para concluir. Participar, merece todo el respeto, nuestro cuerpo y nuestra dignidad. Tengo derecho al suelo, mis montañas de identidad, a libremente expresarme, cantamos por la libertad. Prodefensoras de los derechos, entretejidas en hermandad, nuestras raíces nos unen, y nuestra madre, la libertad. Que no haya más violaciones al derecho fundamental, el de la vida del territorio, y sin violencia vivir en paz. Tengo derecho a cumplir mi sueño, a hacer alianza por la paz, a de mi tierra no desplazarme y mi cultura conservar. Bien, pues quiero terminar haciendo alusión también a eso que nos decía la canción. El derecho a la paz es uno de los temas también del compendio de doctrina social de la Iglesia. Es un punto amplísimo. Aquí simplemente lo vamos a evocar, es decir, lo vamos a sugerir, pero eso es un derecho que tiene todo ciudadano. Una guerra, sean cuales sean sus causas,
es una negación a la realización de los derechos humanos, porque conlleva necesariamente la destrucción de vidas y no existe razón política, ideológica, de Estado o de grupo que justifiquen asesinar o maltratar a un ser humano. Esto es muy importante porque a veces, y el Papa Juan Pablo II, todos los papas, y Francisco también insiste mucho en esto, porque a veces uno hasta ingenuamente cree que la guerra es necesaria. Entonces la guerra nunca se justifica. Nunca se justifica. El ser humano está dotado de razón, tiene la facultad de poder dialogar, de poder hablar. Es decir, la guerra nunca debe ser aprobada. No hay razón para que pueblos se destruyan. Y uno se pone a pensar tantos siglos y milenios que tiene la humanidad, y sin embargo cada vez uno ve guerras a veces más fuertes. Ahora mismo nosotros tenemos de cara una guerra muy destructiva. Entonces nunca se justifica la guerra, es decir, no se justifica asesinar o maltratar al ser humano. El derecho a la vida no admite discriminación alguna. Eso es muy penoso que en este siglo XXI todavía estemos bajo ese monstruo de la guerra. El derecho a la vida, a la paz, a la libertad, el respeto a los derechos humanos en general continúa siendo amenazado, y eso lo sabemos. Y estas amenazas provienen de las ideologías que justifican la negación de los derechos humanos concretos en favor de ciertas utopías futuras, de la búsqueda de un bienestar cada vez mayor como meta absoluta de algunos, y todas las demás razones a veces que se exponen. Hay algunas, las que se exponen de manera objetiva, a veces no son, porque a veces uno ve que se inventan incluso razones para hacer guerras, y en definitiva las razones que se expresan y que se hacen públicas a través de los medios no son las principales. Hay siempre unos intereses de trasfondo que son los que mueven la misma guerra. Ya está de más decirlo acá, porque es algo que todos conocemos, que la industria armamentista es una de las más grandes de las que mueve el mundo. Entonces, si no hay guerras, si no se ponen a los pueblos, a las personas a asesinarse, a destruirse, entonces ese otro negocio no se da. Entonces, una reflexión seria, profunda sobre esa realidad, de verdad que hasta entristece el corazón de uno, de un ser humano sensible ante todo esto, pensando hasta dónde se puede llegar por intereses personales. Para vender mis armas, que se maten los otros, que se destruyan pueblos, que se destruyan sueños. Eso es muy triste. Que se destruyan familias, que se destruyan personas. Pensemos en cómo queda un pueblo después de una guerra, que ha tenido que huir tantos refugiados de la guerra, que vivían en paz, que tenían todo establecido en su lugar, tenían su casa, tenían sus propiedades, tenían todo, y que lo han tenido que dejar, perdiendo familiares, huyendo. Imagínense todo el dolor que produce la guerra, y que uno piense entonces que hay gente que apueste a eso con tal de ellos vivir bien. Es muy triste. Entonces, hasta eso llega la humanidad. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, uno dice, wow, ¿qué desarrollo es este? Por eso, es lo que decía al principio, el derecho al desarrollo es una síntesis, porque no se puede hablar de desarrollo económico cuando estemos todavía realizando esas actividades y promoviéndolas, para entonces mostrar un desarrollo económico
para algunos a costa de la vida de los otros, de la paz de los otros, a la que tenemos por naturaleza derecho a vivir en paz. Pues bien, pues así terminamos este tema de los derechos humanos. Simplemente es una introducción, una motivación, la que desde este programa hacemos. Son temas mucho más amplios, con muchas aristas, pero a nosotros nos toca pues presentarlo, valorarlo y dar las orientaciones según la doctrina, el magisterio de la Iglesia. Ya hay muchos expertos en estos temas que no somos nosotros y que es importante también, pero lo que queremos es que ustedes conozcan también los derechos humanos, que se tomen el sacrificio, digamos, de leer. Decir, eso está en la internet, todo esto, leer cuáles son los derechos de las personas, de ustedes, en todos los niveles, porque esto nos ayuda a vivir con los pies bien sobre la tierra, a no vivir en el aire que nos lleva a cualquier brisita, saber dónde nosotros estamos y no corresponde. Bueno, que Dios le bendiga y que sigan haciendo también ustedes un buen camino cuaresmal y que estas cosas también entren dentro de lo que debemos revisar durante este tiempo de Cuaresma. América Latina, esposa, madre tierra, con todo hay que conformarse aquí en América. América, América Latina, de sangre polvorienta, pa' todo hay que darte el visto bueno, América. América, América, América Latina, tus hijos van llorando, corremos toda frontera nuestra América. América, América Latina, de ovario, sol y estrella, ya pronto se anuncia el parto de otra América. América, ay América. América, 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 para todo hay que darte el visto bueno, América, América, América. Tengo el negro tras la oreja, la raza bien escondida, el orgullo lleno de callos y mi historia en la barriga. Para todo hay que darte el visto bueno, América, América, América. No es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Toda América Latina, sin frontera voy a ver yo. A todo hay que darte el visto bueno, América, América, América. A todo hay que darte el visto